Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. En esta mañana, una vez más, estoy para compartir la enseñanza con ustedes y doy gracias a Dios por ello, esperando que cada uno de ustedes estén bien y dándole la gloria al Señor. En esta mañana, como todas las mañanas, tenemos una lección hermosa que se titula El modelo de Cristo para la iglesia, y es la lección número 10 para el 7 de noviembre. Lección 10 para el 7 de noviembre, y el título se titula El modelo de Cristo para la iglesia. Antes de principiar, voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir esta palabra con ustedes. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta mañana, Señor, una vez más estoy delante de su presencia, Padre, para compartir, Señor, esta enseñanza que es para la honra y la gloria de Dios. Que cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar, Señor, y a usted le daré toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Muy bien, ya hemos dicho el título de la lección, modelo de Cristo para la iglesia, y la verdad central dice de la siguiente manera: los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. El versículo clave se encuentra en Efesios 4, 14, 15. Y la palabra del Señor lee como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean una astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria al Señor. Muy bien, espero que usted tenga su expositor con usted, o tenga un papel ¿verdad? y un lápiz para que pueda apuntar usted Efesios 4 del 1 al 16. Es donde va a estar la lección en esta mañana, ¿verdad? Rodando al lado de Efesios, capítulo 4, del 1 al 16. Muy bien, vamos a principiar en esta mañana. Esta lección marca una transición en esta unidad de la teología de la iglesia a un análisis más práctico de la manera en que la iglesia debe vivir. Nuestra vida diaria como creyentes es una evidencia para los no creyentes. Lo repito, nuestra vida diaria como creyentes es una evidencia para los no creyentes de lo que la iglesia es realmente, y por esto debemos vivir de una manera que glorifique a Cristo. Muy bien, hay una actividad inicial, ¿verdad?, en el expositor, y dice: ¿qué tan importante es su iglesia en su vida personal? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan importante es su iglesia en su vida personal? ¿Cómo describiría su iglesia a alguien que fuera nuevo en su comunidad? Una buena pregunta, gloria al Señor. Como cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos somos responsables de representar a la iglesia ante el mundo. Consideremos lo que otros pensarán de nuestra iglesia si somos las únicas personas cristianas que conocen. La doxología final de Efesios 3 señala al lector que Pablo está cambiando de enfoque. Durante la primera mitad de su carta sentó las bases teológicas de la iglesia y su misión.
El resto de la carta es una descripción de lo que Dios espera de los creyentes para mostrar su gloria a través de la iglesia. En esta lección comprenderán los alumnos que si están en Cristo deben mostrar su amor por Dios a través de su amor por los demás. Muy bien, vamos a mirar el primer inciso que dice: mantengamos la unidad, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Mantener la unidad. Y el inciso A dice: una vida digna, gloria a Dios. A través de la lectura que vamos a leer o la enseñanza que vamos a mirar cómo se puede vivir una vida digna. En Efesios 4, Pablo comenzó a recordar a los lectores que vivía victoriosamente como un prisionero, ¿verdad? Algo un poco, ¿verdad?, duro para cualquiera de nosotros decir eso, vivir victoriosamente, ¿verdad?, como cuando él estaba prisionero. Su victoria era vivir para Cristo a pesar de las circunstancias. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, vivir para Cristo a pesar de cualquier circunstancia que haya alrededor de nosotros. Así ellos también podrían vivir victoriosos en libertad. Usó una terminología contundente para enfatizar la importancia de vivir una vida que es reflejo de aquel a quien profesan servir. Nuestra espiritualidad no significa nada si no produce ningún cambio en nuestra vida. Pablo indicó que nuestro comportamiento debe armonizar con la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a la doctrina que nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, tiene que sincronizar, o sea, tiene que juntarse, ¿verdad?, nuestro comportamiento, ¿verdad?, con la enseñanza y creencias que adaptamos. Si Cristo vive en nosotros, su presencia debe reflejarse en nuestra vida. Pablo, vamos a principiar, ¿verdad?, primeramente a leer Efesios, ¿verdad?, 4, ¿verdad?, del 1 al 2, ¿verdad? Le voy a dar lectura a estos dos versículos de la palabra del Señor que dicen, porque ya dijimos, ¿verdad?, la lectura en esta mañana, la enseñanza la tenemos en Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Voy a principiar a leer el 1 y el 2, ¿verdad? Y a la palabra dice así como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Gloria a Dios. Pablo no dejó a la imaginación del lector lo que debería ser la vida de un cristiano. Primero, resumió la calidad de esa vida diciendo que el creyente debe andar como digno de Cristo, ¿verdad? Una vida digna, como está en el inciso A, ¿verdad? Tenemos que tener una vida digna para la honra y la gloria de Cristo, ¿verdad? Esta terminología de la palabra griega no significa perfección, porque nosotros, a diferencia de Cristo, tendremos luchas. Más bien, andar como es digno de Cristo se refiere a un modo o estilo de vida que es apropiado para quien profesa a Cristo. Literalmente, debemos vivir de una manera que sea digna de la relación que tenemos con Él. Una relación que quienes nos rodean utilizarán para asociarnos con Él. A partir de esto, Pablo describe esta vida en el versículo 2, comienza diciendo que el cristiano debe de andar primeramente con humildad. Gloria al Señor. Esto dice el versículo 2, ¿verdad?
La humildad no era virtual en la cultura, creo, romana. La palabra griega que se traduce como humilde o humildad era un término despectivo en la cultura griega que sugería mente simple y la propensión a rebajarse. Eso es lo que en aquellos tiempos, ¿verdad? Decían que la humildad, ¿verdad? Era, ¿verdad? Poco, ¿verdad? Lento, o se rebajaban muy abajo para ser humildes, ¿verdad? Pero Cristo, aleluya, nos vino a enseñar que no era de esa manera. Gloria al Señor. Seguimos adelante con la palabra de Dios. Este fue, sin duda, un término sorprendente para los oyentes originales, pero como cristianos se les recordó, al igual que a nosotros, que Jesús mostró el lado positivo, pues sí, gloria a Dios, del concepto de humildad. Cuando se humilló para bendecir a los demás, los cristianos deben mostrar una actitud de siervo, a humillarse para bendecir a otros si quieren ser bendecidos. Gloria al Señor. Seguimos adelante en esta mañana. La segunda palabra de Pablo que aplicó a andar, ¿verdad?, es mansedumbre. Pablo trajo, ¿verdad?, a la mente de los efesios en aquel tiempo 4 cualidades. Humildad, ya la miramos, mansedumbre, paciencia y tolerancia, ¿verdad? Estamos mirando humildad, ¿verdad? Ya la miramos, ¿verdad? Y luego dice que es la siguiente es, ¿verdad?, mansedumbre. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, la palabra que aplicó a cristiano es mansedumbre. Esto denota mucho más que una simple calma. La palabra griega usada aquí habla de controlar la actitud de uno, en este caso hacia otras personas. Las personas están tan concentradas en andar con Cristo y vivir de una manera digna de Él. Tal creyente no será disuadido ni perderá la paz por las palabras en su contra. La tercera palabra, ¿verdad?, que se encuentra, dijimos que eran 4, ¿verdad? La tercera palabra dice de la siguiente, se define del andar del cristiano es paciencia. Los comentaristas señalan que la palabra se describe aquí a una persona que es lenta para vengarse del mal. Gloria al Señor, qué buena cualidad, ¿verdad? Paciencia, ¿verdad? Dice la persona, dice que es una palabra, ¿verdad?, que tarda para vengarse del mal o tomar represalias con palabras o hechos cuando alguien le hiere o lo ofende, ¿verdad? Es algo, ¿verdad?, que en realidad debemos estar en Cristo, ¿verdad? Cuando una persona por una causa u otra, ¿verdad?, la ofende, ¿verdad?, usted tiene que guardar la calma y no tomar represalias, orarle al Señor y dejárselo todo al Señor. Él es el que, ¿verdad?, arregla todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos a lo siguiente. Pero a los cristianos se les recordó, al igual que a nosotros, que Jesús mostró el lado positivo del concepto de la humildad, cuando siervo, la disposición de humillarse para bendecir a otros, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en adelante. Las personas, el tal creyente no será disuadido ni perderá la paz por las palabras en su contra, ¿verdad? Qué difícil es, ¿verdad?, que alguien nos esté ofendiendo, ¿verdad?, y nosotros poder, aleluya, guardar la calma y la mansedumbre. Gloria al Señor. La tercera palabra que define andar del cristiano es paciencia. Los comentaristas señalan que la palabra que se usa aquí describe a una persona
que es lenta para vengarse del mal. Gloria al Señor. El descriptor final es tolerancia. Aquellos con esta cualidad no se impacientan con las debilidades de los demás y están dispuestos a ayudar a las personas a creer en Él. Esta cualidad permite que personas con diferentes temperamentos y opiniones vivan en armonía. Una persona tolerante sabe que no siempre tiene que tener la razón y está dispuesta a tolerar por amor. El que es tolerante, ¿verdad? Sabe él que no todas las personas, ¿verdad?, tienen razón, pero como el Señor, ¿verdad?, da esa cualidad, ¿verdad?, de tolerancia, ¿verdad?, se toleran, ¿verdad?, aquellas personas, ¿verdad?, que por cierta razón creen que ellos están bien, pero están bien mal. Pues, gloria al Señor. Tenemos que tener tolerancia, ¿verdad? No tratar de ponernos, ¿verdad?, a contradecirle, ¿verdad?, a una persona que sabemos que él está mal, solamente decirle, aleluya, que Dios le bendiga, ¿verdad? Ese es el mejor, ¿verdad?, solución que puede haber. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, con la palabra del Señor y vamos a mirar el inciso B, ¿verdad? Un cuerpo unificado, gloria al Señor. Aquellos que viven de una manera digna de su llamado como hijos de Dios deben mantener la unidad que el Espíritu Santo ha hecho posible y abrazar la paz que Dios quiere manifestar en la iglesia. El tema de la unidad de los creyentes es importante en las enseñanzas de Pablo en sus epístolas. La unidad debería de ser la norma en la iglesia de todo el mundo. Lo repito, la unidad debería de ser la base normal de todas las iglesias en todo el mundo. Así como en la iglesia local, Dios nos llama a ser gente de paz. Desde el comienzo de la raza humana, en los primeros capítulos de Génesis, Satanás ha querido causar caos y desunión. El relato de la rebelión de Satanás en el cielo, la ruptura de la relación de la humanidad con Dios en el huerto del Edén y el conflicto de Caín y Abel ilustran el plan de Satanás para destruir esa unidad. Ya hemos visto a través de la Escritura que fue el enemigo, ¿verdad?, el que trajo esa desunión que había en Eva, ¿verdad?, y Caín y, ¿verdad?, Abel. Cómo Dios trajo esa desunión, ¿verdad?, en ellos desde el principio en el huerto del Edén. El conflicto de Caín y Abel ilustran el plan de Satanás para destruir la unidad. Él no ha dejado en su intención de perturbar los planes de Dios a través del conflicto. El enemigo, el Señor lo reprenda. Él no ha dejado o cesado, ¿verdad?, de tratar de destruir la obra de Dios. Un verdadero seguidor de Jesús debe conducirse de una manera que favorezca la unidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Como se encuentra, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4, sobre el versículo 3, que le voy a dar lectura, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar listos, ¿verdad?, para conducirnos de una manera que favorezca la unidad dentro de la iglesia. Seguimos adelante en el versículo 4, que le voy a dar lectura en este momento. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, la unidad en la iglesia
se basa en el hecho de que todos los cristianos somos parte de un solo cuerpo, dirigido por nuestro único y verdadero Señor. Y todos los creyentes tenemos un solo fin en la búsqueda de Dios, conforme avanzamos hacia la gran esperanza de la vida eterna. Como iglesia tenemos un solo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre que está a cargo de todas las cosas. Los elementos enumerados en este versículo hablan de la unidad que encontramos en el hecho mismo de ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, causar perturbación en este cuerpo o guiar el cuerpo en una dirección contraria a lo que el Espíritu Santo desea, lo va a conducir a uno mismo y tal vez a otros en una dirección muy diferente a la de quien viven en unidad. En conclusión, la unidad no es una opción en el cuerpo de Cristo. Si la iglesia realmente opera como una expresión de Jesús, debe mantenerse unida. Cualquier otra alternativa mostrará una organización que modela la desunión de una vida sin Cristo. La unidad en la iglesia es muy importante. Aún en la vida secular, por ahí se oye, en verdad, cuando hacen juntas, la gente es verdad del mundo secular, dicen que, verdad, una gente unida, verdad, nunca será vencida. Y nosotros podemos decir, aleluya, que en Cristo Jesús nunca podremos ser vencidos. Gloria al Señor. Sigue adelante la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: y tal vez a otros. La unidad no es una opción, repito, en el cuerpo de Cristo. Si la iglesia realmente opera como una expresión de Jesús, debe mantenerse unido. Cualquier otra alternativa mostrará una organización que modela solamente, aparentemente, ¿verdad?, que se está alabando a Cristo, pero no está. Gloria al Señor. Hay una participación a los alumnos. ¿Por qué piensa que algunos cristianos tienden a favorecer la desunión en la iglesia? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué piensa que algunos cristianos tienden a favorecer la desunión en la iglesia? Cuando hay personas, ¿verdad?, que ellos favorecen, ¿verdad?, la desunión. Cuando ven que hay un poquito, ¿verdad?, de desunión, ellos se ponen ahí, ¿verdad?, más listos para hacer la desunión más práctica, más grande. Y no debería de ser así. Deberíamos de ser siempre nosotros partícipes de la unidad. Cuando quiera entrar la desunión, orar al Señor para que esa desunión se vaya, pues, y vuelva la unidad. Muy bien, dice la palabra del Señor. Otra pregunta: ¿por qué cree que la unidad es importante? Es importantísima la unidad, claro que sí, especialmente considerando el mundo caótico en que vivimos hoy. Hay que ser realistas, ¿verdad? Vivimos en un mundo confundido, ¿verdad? Y si por casualidad, ¿verdad?, en la iglesia nosotros mismos también nos confundimos, no va a haber diferencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios por estas enseñanzas que vienen semana a semana, ¿verdad?, nos ayudan a poder estar, ¿verdad?, estables, ¿verdad?, en lo que hemos creído, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Ministrar al cuerpo, ¿verdad?, bien, el dador de los dones. Eso se encuentra en Efesios capítulo 4 y el versículo 7. Le damos lectura en esta mañana. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en el 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿verdad? Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Muy bien, explicando la palabra, ¿verdad? En el capítulo 4:7, Dios ordena a su pueblo que viva en unidad. Pero esto no significa uniformidad. Dios hizo a cada persona única e imparte sus dones de diferentes maneras y a diferentes medidas. El Señor comparte dones a cada uno de nosotros en diferentes maneras y diferentes dones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. No hay nada que un cristiano pueda hacer para ganar un don de Dios. Nada. Si así fuera, no sería un don. Tampoco podemos atribuirnos el mérito de ningún don que poseemos, ya sea un don espiritual o una habilidad natural. Nosotros no nos debemos de llenar de orgullo si el Señor en su gracia nos da un don, ¿verdad? Sino tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. La responsabilidad, abrazar el don que Dios nos encomienda y usarlo para el crecimiento del cuerpo. Si Dios, ¿verdad?, a usted o a mí, en la misericordia y en la gracia de Dios, nos ha dado un don, cualquiera que el Señor le haya dado, usted abrácelo, ¿verdad? Y no lo deje ir, sino que cada día que ese don que Dios le ha dado a usted vaya en crecimiento, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor. En Efesios 4:8, después de afirmar que Cristo ha dado dones a su pueblo, Pablo citó el Salmo 68:18 al explicar la autoridad que Jesús tiene para dar dones. Pablo utilizó este salmo para enfatizar que Jesús da dones a hombres y mujeres que alguna vez estuvieron cautivos, pero ahora son libres. Este versículo se asoció proféticamente con la resurrección y ascensión de Jesús, justo antes de Pentecostés. Pablo vio estos dos acontecimientos como el medio de salvación, la institución de la autoridad de Cristo para impartir dones a través del poder del Espíritu Santo. El énfasis está en la autoridad de Cristo, en contraposición a los dones y talentos naturales de las personas. Ninguna persona tiene derecho a jactarse de los dones espirituales o inclusive dones naturales que posee, ¿verdad? De dones espirituales, ¿verdad? Conforme va a ir la lección avanzando, vamos a mirar cuáles son esos dones espirituales. Y dones naturales, algo que, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, hay personas que ya vienen dotados de cierto don, ¿verdad? Hábiles, ¿verdad?, para un trabajo, ¿verdad? Hábiles para trabajar en cualquier área, ¿verdad? Hábiles en pintura o en diferentes clases de trabajo, ¿verdad? Esos son, aleluya, dones naturales que ya vienen, ¿verdad?, para que Dios en su misericordia, ¿verdad?, les da a cada uno de nosotros. Hay mucho debate sobre el significado de la declaración parentética de Pablo en el versículo 9 y 10. La comprensión más clara de estos versículos la podemos encontrar en el contraste entre lo más alto y lo que ya es alto, y lo más bajo en lo que ya es bajo. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Nuestro humilde mundo, en comparación con las inmensas y maravillosas alturas de los cielos en las cuales habitaba originalmente.
Pablo estaba señalando que Jesús ciertamente vivió, murió y resucitó de los muertos mientras estuvo en la tierra. Estos actos establecen su autoridad para ascender y la autoridad para dar dones a la iglesia y dirigir sus funciones. Pablo también nos ayudó a ver que Jesús tiene autoridad sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra, conforme está en los cielos para llenarlo todo. Gloria al Señor. Hay una participación, ¿verdad?, de los alumnos y dice de la siguiente manera: ¿qué dones cree que Dios ha puesto en su vida y cómo los está utilizando? ¿Verdad? Es una pregunta, ¿verdad?, para cada uno de ustedes que me está escuchando. ¿Qué dones cree que Dios ha puesto en su vida y cómo los está utilizando? ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano respecto a esos dones? ¿Verdad? Son dos buenas preguntas, muy bonitas. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano respecto a esos dones? Darle gracias a Dios, porque en su misericordia, ¿verdad?, Dios le ha dado a usted un don diferente para la honra y la gloria del Señor. Los dones de Dios a la iglesia, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, el inciso que está enseguida, ¿verdad? Los dones de Dios a la iglesia. Estamos mirando, ¿verdad?, a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y le voy a dar lectura para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos 4 dones, ¿verdad? Dones espirituales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gloria al Señor. Estos dones, gracias al Señor, ¿verdad?, Dios los comparte o los reparte entre personas, aleluya, que están alabando y glorificando el nombre de Dios. Son 4 tipos de dones. Es importante y se espera que los creyentes maduren espiritualmente en la iglesia. Es muy importante. Dios puso líderes en la iglesia como un don. Si bien los líderes desempeñan papeles claves en la obra de la iglesia, deben ayudar a otros a desarrollarse espiritualmente para que también puedan usar sus dones. Es el trabajo del líder en la iglesia, ¿verdad? Que las personas que están escuchando o las personas que son nuevas puedan desarrollarse en diferentes dones que el Señor en su misericordia le da a cada uno de nosotros, y damos gloria a Dios por ello. Leímos la lectura en Efesios 4, 11 y 12. Pablo pasó del don general de la gracia que se le da a cada persona en el cuerpo de Cristo a instruir sobre los dones específicos de liderazgo ministerial que se da para el discipulado de los creyentes, el liderazgo de la iglesia y el desarrollo de los diversos dones de la vida de los creyentes. Pablo identificó 4 tipos específicos de dones de liderazgo encomendado a quienes tienen la tarea de preparar a otros para hacer la obra espiritual de la iglesia. Primeramente, tenemos aquí, ¿verdad?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? 4, gloria a Dios, tipos de dones, ¿verdad?, que el Señor en su misericordia da para la iglesia. Pablo identificó 4 tipos específicos de dones del liderazgo encomendados a quienes tienen la tarea de preparar a otros para hacer la obra espiritual de la iglesia.
¿verdad? Estos dones que el Señor en su misericordia da, ¿verdad? Es para que si el Señor en su misericordia me ha dado a mí un don, ¿verdad? Poderlo compartir con otra persona, ¿verdad? Y que la otra persona también desarrolle ese don o otro don, ¿verdad? Que el Señor nos da. Ese es el trabajo de los líderes en la iglesia, ¿verdad? Tratar de que las personas nuevas desarrollen, ¿verdad? También el mismo don que en la misericordia Dios nos ha dado, ¿verdad? A cada uno de nosotros, y damos la gloria a Dios por ello. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que pastores y maestros, ¿verdad?, va junto, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, que sea pastor, claro, está calificado para ser maestro. Y un maestro también está calificado para llevar el trabajo de pastor. Están juntos, ¿verdad?, estos dos dones, aleluya, pastores, ¿verdad?, y también, ¿verdad?, maestros. Deben de ser vistos como un don o dos a la estructura de la frase. En griego parece indicar un cargo que hace responsable al ministro de doble responsabilidad de guiar y alimentar a los creyentes en su andar con Dios. Esto es lo que refleja, ¿verdad?, el concepto de pastor. Es bueno tener presente que los dones de liderazgo de la iglesia están diseñados para multiplicar el ministerio en vez de consolidarlo. No es la intención de Pablo decir que los líderes hacen todas las tareas ministeriales de la iglesia. Más bien, los líderes capacitan y equipan a los creyentes para realizar diferentes tareas o ministerios prácticos, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad?, gracias a Dios que cada iglesia hay personas, ¿verdad?, que el Señor los ha dotado de alguno de estos, ¿verdad?, dones, y damos gloria a Dios por ellos, aleluya, porque de esa manera la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Y estas personas, ¿verdad?, se encargan, ¿verdad?, de enseñar a otros a desarrollar, ¿verdad?, para que la iglesia, ¿verdad?, siga creciendo para la honra y la gloria del Señor, para capacitar líderes, ¿verdad?, y a los creyentes para realizar diversas tareas de ministerio práctico, gloria a Dios. Hay una participación de los alumnos y dice: ¿cómo y hasta qué punto ha cambiado hoy el papel del líder de la iglesia desde los tiempos bíblicos? ¿Por qué cree que se ha producido el cambio? Si es que ha habido un cambio, ¿verdad? ¿De qué manera la iglesia hoy sería más eficaz si siguiéramos fielmente las instrucciones de Pablo? Sería una manera muy eficaz, ¿verdad?, si se siguen, ¿verdad?, fielmente las instrucciones de Pablo. Pablo estaba dándose esas instrucciones a los efesios, ¿verdad?, la iglesia de Éfeso, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero hoy esta lección nos la podemos aplicar nosotros mismos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Me gusta enviar saludos, ¿verdad?, a diferentes, ¿verdad?, a pastores, ¿verdad?, a diferentes ministros, ¿verdad?, para que están trabajando para la honra y la gloria de Dios. Saludos para la iglesia Centro Cristiano Fuente de Vida, donde pastorean los hermanos Delgado, hermano Rubén Delgado y su esposa Rosemary Delgado. Dios los bendiga. Luego también enviamos saludos, ¿verdad?, a las iglesias también allá en Mexicali, a nuestro hermano Luis Espinosa, y el Señor lo tiene por años en aquel lugar trabajando, ¿verdad? Tuvimos la bendición de estar en la misma iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? Y muchos de los que estábamos en esa iglesia, de ahí salieron, ¿verdad?, ministros, pastores, maestros a diferentes lugares, y cada uno de ellos se ha ido a diferentes lugares,
¿verdad? Unos se han ido para Oklahoma, otros quizás para Texas, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero siempre donde quiera que ellos estén, o donde quiera que nosotros estemos, estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios los bendiga a los hermanos en Oklahoma, varios hermanos, como mencioné el domingo pasado, que están allá, que por muchos años también estuvieron en la iglesia en donde yo crecí, digamos, espiritualmente, donde ahí se me enseñó la palabra del Señor, dándole gracias a Dios por esos hermanos que tan amablemente tuvieron paciencia conmigo y me enseñaron, y ahora aquí estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos en Oklahoma, los hermanos Méndez, que supe que también están por allá. Dios los bendiga y los guarde, les multiplique de bendiciones. Gloria al Señor. Me envío saludos también aquí a los hermanos en Lancaster, la hermana Ana Rivera, ¿verdad? Pastora aquí de la iglesia en Lancaster, y su esposo Mario Rivera. Que el Señor les bendiga y sigan adelante trabajando para la honra y la gloria de Dios. Iglesia El Paraíso, donde pastorean los hermanos Blanca y Raúl Fernández. Dios les bendiga, hermanos, ¿verdad? Y a su congregación, ¿verdad? Que Dios los bendiga y sigan adelante, ¿verdad? Trabajando para la honra del Señor. Que el trabajo en el Señor no es en vano, puede decir gloria a Dios. Trae sus bendiciones y damos la honra y la gloria a Dios por ello. Saludamos también a los hermanos que se congregan en North Hollywood, nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Rodas, Dios le bendiga, varón esforzado, y nuestro hermano, ¿verdad? Pedro Mejíbar, Dios te bendiga, varón, sigue adelante, ¿verdad? En las cosas de Dios, aleluya. Este varón, el Señor lo ha estado usando grandemente y damos gracias a Dios por ello. Dios bendiga también a los hermanos, a Vilma Martínez, que Dios le bendiga, ¿verdad? Y si acaso se me pasa a alguien, ¿verdad? El siguiente domingo me recuerdo y les mandaré saludos también. Saludos a Arizona, donde siempre nos escucha nuestra hermana Martínez, aleluya. Dios le bendiga, hermana Martínez, aleluya. Siga adelante ahí en donde usted está. Si asiste a una iglesia, esté trabajando para ella. En Pacoima también mando saludos, ¿verdad? Al pastor que está en esa iglesia, ¿verdad? Hermano Luis, ¿verdad? Sánchez, que Dios te bendiga. Y también envío bendiciones para diferentes hermanos, ¿verdad? Que conocemos a Pacoima, ¿verdad? Hermana Estela, ¿verdad? Redondo, Dios te bendiga también. Gloria al Señor, aleluya. Estamos todavía aquí, ¿verdad? En Lancaster, ¿verdad? Mandando, ¿verdad? Cada domingo este video para la honra y la gloria de Dios. Esperando que por este medio, ¿verdad? Haya una persona, aleluya, que acepte al Señor, aleluya, por medio de la Escritura, y a la vez también para ustedes, gracias una vez más que apoyan el programa, ¿verdad? Del video, ¿verdad? Escuchándolo, ¿verdad? En los domingos, y doy gracias a Dios por ello. Estoy para finalizar, estamos en la parte 3 que dice madurar juntos en Cristo. Gloria al Señor. Qué bonito es, ¿verdad? Madurar todos juntos en Cristo. En Efesios 4:13 Pablo contrastó o hizo una conclusión, ¿verdad?, entre la madurez y la inmadurez en el ámbito espiritual, al afirmar que una iglesia madura ante todo estará unificada en su fe y en su reconocimiento del señorío de Jesucristo. El énfasis de Pablo en la unidad muestra su importancia, haciendo eco también de lo difícil que es mantenerla. Los líderes de la iglesia no deben permitir que las luchas internas debiliten y corrompan la unidad. Esto está muy bueno. Lo voy a repetir. La iglesia no debe permitir que las luchas internas debiliten y corrompan la unidad, inhibiendo así su efectividad.
para honrar el llamado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que no importan las luchas y las pruebas, ¿verdad? Que eso no nos desanime a nosotros, ¿verdad? Sino que oremos por esas luchas. Si van a venir luchas, si van a venir pruebas, te quiero decirle en esta mañana, ¿verdad? Pero que eso no nos desanime, ¿verdad? A poder seguir adelante, ¿verdad? Que eso siempre estemos alabando y glorificando el nombre del Señor. Dice la palabra, este conocimiento conducirá entonces a una persona a comprender la buena voluntad de Jesús y estar dispuesta a vivir conforme a su voluntad, ¿verdad? Dijimos que había 3 características, ¿verdad? Aquí en este inciso, una iglesia madura con 3 características, ¿verdad? La tercera, ¿verdad?, característica es alcanzar la madurez. La palabra también podría traducirse como una edad adulta, ¿verdad? Una diferencia clave entre un niño y un adulto. Hay una grande diferencia. Cuando uno principia, ¿verdad?, en las cosas de Dios, somos un niño, no sabemos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero ya cuando llegamos, ¿verdad?, a una vida adulta, ¿verdad?, ya tenemos el conocimiento, ¿verdad?, y la madurez que el Señor en su misericordia nos ha dado. Los niños tienen poca responsabilidad. Sus padres les enseñan, claro está, ¿verdad? Los alimentos les dan alimento, los amparan, los protegen, ¿verdad? Los cristianos maduros asumen la responsabilidad de su vida espiritual y a la vez que están dispuestos a ayudar a nutrir a los que son nuevos en la fe. Es el trabajo nuestro, ¿verdad?, de poder nutrir a las personas que son nuevos, ¿verdad?, en la iglesia, y damos gloria a Dios por ello. Esto significa que renunciarán a sus propias preferencias para poder decir sí a los demás. Pablo usó la frase a medida de la estatura de la plenitud de Cristo para significar que la persona ha crecido, anda con el Señor en fe y confían en Él con su vida. Esto no quiere decir que una persona alguna vez deja de crecer. El crecimiento espiritual es un asunto de toda la vida. Un cristiano debe continuar avanzando en la fe conforme pase el tiempo, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad?, que teníamos, o el conocimiento que yo tenía hace 10 años, gloria al Señor, no se compara con el conocimiento que hoy tengo, y le doy la honra y la gloria a Dios por ello, ¿verdad? Que conforme va pasando el tiempo, ¿verdad?, viene madurando, viene creciendo esa vida espiritual. Y yo doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Gloria al Señor. Sigue adelante la palabra del Señor diciendo en Efesios, ¿verdad?, 4:14, 16, Pablo concluyó su discurso viviendo el concepto de la unidad. Cuando cada cristiano reconoce su responsabilidad y aprende a trabajar con otros en el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo crecerá como Dios quiere. Cuando en una iglesia, ¿verdad?, todos son útiles, todos somos útiles en la iglesia, ¿verdad? Desde que la persona que el Señor lo pone a predicar o a enseñar o en el grupo de alabanza, ¿verdad? Ese es un trabajo tremendo, ¿verdad? Como también la limpieza de la iglesia, ¿verdad? La limpieza de la iglesia es un trabajo, ¿verdad?, que es también un ministerio. Voy a decir gloria a Dios, créalo usted o no lo crea. Yo he visto en la vida que he tenido, en la experiencia que he tenido en las iglesias, ¿verdad? He visto personas que tienen ese trabajo por muchos años, ¿verdad? Y lo hacen contento, ¿verdad? Porque ellos saben que es también un ministerio, ¿verdad? Poder, ¿verdad?, hacer la limpieza en la iglesia, y damos gloria a Dios por ello. Todos unidos, ¿verdad? En la unidad es lo que hace la fuerza, puede decir gloria a Dios. Y como dijimos al principio, ¿verdad?,
una unidad en la iglesia es importantísima, aleluya. La unidad en la iglesia. Seguimos adelante. Estoy para finalizar dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por un domingo más, ¿verdad? Que el Señor me permite poder compartir la palabra con ustedes. Gloria al Señor. Dice la palabra enseguida, estamos mirando el 3, ¿verdad? Ya para finalizar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, el crecimiento de sus hermanos en Cristo y agradar al Señor que les proveyó la salvación, y damos gloria a Dios por ello. La última participación, ¿cómo ha impactado su crecimiento en Jesús en la manera que entiende la fe? ¿Cómo ha impactado su crecimiento a la manera en que vive en su propia fe? ¿De qué manera el amor hace posible la unidad? ¿Verdad? ¿Cómo ha impactado el crecimiento? ¿Verdad? Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo ha impactado en usted el crecimiento en la vida espiritual, el crecimiento en el ministerio? ¿Cómo ha crecido? Es una pregunta que no lo podemos hacer nosotros mismos y damos gloria a Dios por ello. ¿Qué nos dice Dios? ¿Verdad? Hay una escritura aquí hermosa y se la voy a leer. Al examinar las escrituras encontramos que los cristianos deben tener un propósito fuera de sí mismos. Una vez que se han convertido en seguidores de Cristo, ya no pueden vivir solo para sí mismos y su propio bienestar. Dios nos ha dado dones para que bendecir a otros. Debemos descubrir nuestros dones y luego practicarlos. ¿Sabe usted que ha habido personas, verdad, que no saben, verdad, que tienen un don especial, verdad, hasta que no lo ponen a practicar, verdad? Hay personas, verdad, que he conocido a través del tiempo que ellos, verdad, no pensaban que tenían el don de tocar el keyboard o el piano. Y cuando empezaron, ¿verdad?, con las primeras, ¿verdad?, notas, ¿verdad?, empezaron a descubrir que ellos podían tocar, ¿verdad?, el keyboard o el piano. Y esa es una grande bendición. Nosotros a veces tenemos dones que no los hemos descubierto, puede decir gloria a Dios, pero Dios, que nos conoce desde antes de que naciéramos, dice la palabra de Dios, Él sabía que ya venía usted dotado de un cierto don para agradar y glorificar el nombre de Dios. ¿No le da gracias a Dios por ello? Claro que sí. Aleluya. No hay lugar, ¿verdad? Esto está muy bonito. Anótelo usted en su papel o en el expositor si usted tiene. Dice, en la iglesia, no hay lugar para el conflicto o los celos en la iglesia, porque la vida no está basada en los deseos del individuo. La vida se basa en el amor, cooperación mutua, imitando así el amor y la comprensión de Cristo. Qué bonito, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, nos enseña, ¿verdad?, cómo nosotros podemos, ¿verdad?, seguir adelante en el trabajo del Señor, ¿verdad? Ore por nosotros, aleluya. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Cada vez que tengo la oportunidad de estar aquí en este video, mandarle saludos, reciba saludos también de mi esposa, ¿verdad? Siempre he prometido, ¿verdad?, que un día ella va a estar aquí, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad? Y uno de estos días, ayúdeme a orar para poder convencerla, ¿verdad?, que un día esté aquí mandándole saludos. Mi fe es grande. Un día va a estar aquí mandándole saludos. Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos contentos. No se le olvide algo. Ojalá que no se le haya olvidado cambiar la hora, el tiempo. Aleluya. Y no voy a llegar tarde o temprano a la iglesia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los bendiga y Dios les guarde. Voy a hacer una oración antes de poder dejar este lugar. Padre, te doy gracias en esta mañana por haberme dado esta oportunidad, Señor, de poder compartir
esta enseñanza importantísima, aleluya, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a siempre estar listos para ser partícipes, aleluya, en el ministerio, partícipes en la iglesia, aleluya, para la ayuda, aleluya, primeramente de Dios y la ayuda de los líderes, que también ellos necesitan ayuda. Gracias, Señor, te doy una vez más por permitirme compartir palabra del Señor. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo. Gloria al Señor. Amén.